Voces que exploran el mundo actual. Debates. Gladys en Éxitos. Y voy saludando al doctor Rafael Rojas como médico especializado en inmunología, también es reumatólogo, alergólogo, es miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Asma, de Alergia e Inmunología, es coordinador de la unidad de neuroinmunología, también está en el Instituto de Neurología y Neurociencias Aplicadas y fue presidente de la Sociedad Venezolana de Alergia, Asma e Inmunología, esperando que también se enlace ya, que puedan hacer conexión con Gladys García como psicólogo clínico colaboradora de SECODAP. Pero ya con el doctor Rafael vamos avanzando y aprovechando el tiempo sobre este reto viral de TikTok que lamentablemente generó intoxicaciones, no solamente de los alumnos que hicieron el reto, sino también de pues parte de la comunidad escolar, en docentes, también hubo efectos en su salud y así, bueno, toda una situación que ha llevado incluso a el CICPC a investigar y bueno, se van a tomar medidas. Por lo pronto, entonces, con un especialista como el doctor Rafael, revisamos las consecuencias. Bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Es un inmenso placer estar contigo, sobre todo en un tema tan importante como el que estás tocando, ¿no? Totalmente, doctor. Bueno, de acuerdo a la información que ha surgido y los efectos, además, en la salud, ¿no? Del personal y de los estudiantes en los colegios donde se hizo este reto de TikTok. Esos efectos, me imagino que ya usted los ha revisado, ha evaluado y a qué conclusiones llega. Sí, mira, primero, la mayoría de esas intoxicaciones obedecen a productos derivados del petróleo, que son los hidrocarbonos. Y si estamos en un pez petrolero, me imagino yo que la exposición y la necesidad de crear marcos legales para evitar esa exposición son muy importantes. Ahora, cuando uno revisa el tema, uno detecta que hay, digamos, tres tipos de exposiciones a estos productos. Uno es la exposición laboral. Gente que trabaja en una bomba de gasolina. ¿Cuántas veces vemos bomberos de gasolina sin ninguna protección? Zapateros que tienen contacto con esa pega de zapato que es tan tóxica. Ese es un tipo de exposición importante. Y hemos tenido casos de personas que han estado trabajando como zapateros y de repente a los 60, 70 años desarrollan un Parkinson. Y el antecedente que tienen es ese. La segunda variedad de exposición obedece ya a accidentes. Niños pequeños, lactantes, en contacto con productos tóxicos. Claro, ahora no se ve mucho el querosén, pero en el interior sí se puede ver querosén. El querosén es un potente tóxico. Y la última variedad que tenemos en exposición se obedece precisamente al tema que nos toca, que es la exposición de los adolescentes. Y sobre todo aderezado por las redes sociales, en el cual la información está corriendo, y son los grupos más susceptibles para este tipo de intoxicación. Sí, como siempre. Como ¿no? siempre. Doctor, y además uno no deja de sorprenderse, ¿no? Porque desde siempre, incluso como periodista, recuerdo las muchas veces que hemos abordado el tema, por ejemplo, del uso de vapores tóxicos en sobre todo eso, los niños, niñas o adolescentes más vulnerables de pocos recursos que uno ha visto incluso en las calles, deambulando por las calles durante muchos años, los llamados, incluso con un término peyorativo, los huele pega, ¿recuerda? Que uno lo abordó muchas veces y lo ha seguido abordando, bueno, como un drama. Entonces es increíble cuando uno ve que esto se traslada además a las redes sociales como un reto. Entonces uno dice, Dios mío, pero ¿qué nos está pasando? ¿No? Es que angustia, la vulnerabilidad por supuesto siempre existe por parte de nuestros niños, niñas y adolescentes, pero ¿cómo los podemos proteger ante algo que además es tan obvio, pues va a producir daño? Porque el croming consiste en inhalar vapores tóxicos, para que se den una idea, de pinturas metálicas, disolventes, pegamento, kit esmaltes, desodorantes, gasolina, insecticidas, sustancias químicas en aerosol. El objetivo es experimentar una sensación de euforia. Sí, es que el adolescente precisamente es un grupo etario muy susceptible a la experimentación y como tienen su personalidad en construcción, es muy dado a buscar imitaciones, a hacer simulaciones de que el más fuerte soy yo, autodeterminación. Pues. Entonces, si lo veo por redes y puedo aguantar la exposición sin que supuestamente, entre comillas, simplemente subrayado, no me pase nada, porque sí les va a pasar.
al menos si la cantidad es poca no tienen síntomas agudos, pero hay un problema a repercusión en el futuro que también nos va a alterar. Y una de las cosas que más me llama la atención, Gladys, es que precisamente una de las alteraciones de estos productos, o uno de los órganos que más toca, es el hipocampo. Y el hipocampo tiene que ver precisamente con el aprendizaje. Wow. Entonces, imagínate, ¿no? Un adolescente sometido a estos tipos de tóxicos probablemente va a tener un rendimiento escolar muy bajo. Entonces va a ser un ser, digamos, desde el punto de vista de escolaridad prácticamente limitado, ¿no? Imagínese. Ahora voy a pasar a Gladys García. Doctor, permítame un segundo, le incorporo a la conversación. Sí, Gladys García, no. justamente como psicólogo clínico y colaboradora de SECODAP, que bastante manejan estos temas, pues los conocen y justamente con ella queremos abordar además desde ese punto de vista psicológico, ¿no? La necesidad del adolescente en este caso, por ejemplo, y cómo sucumbe a estupideces que propias también de la edad y a veces ni siquiera de la edad, manipulado por adultos, pero que bueno, terminan justamente encontrando siempre un público vulnerable en estas etapas de vida. Con usted queremos analizar, señora Gladys, qué tan frecuente además son este tipo de situaciones, de acuerdo a la información que ustedes manejan, y cómo como sociedad podemos apoyar, proteger a esta población que es vulnerable, a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, muchísimas gracias, Gladys, por la invitación a tu programa y bueno, qué bueno tocar este tipo de temas porque efectivamente pues es un tema de salud mental. Justamente en mi trabajo con niños, niñas, adolescentes, también soy defensora del niño, se basa justamente en la prevención. Vemos un aumento importante de conductas riesgosas en niños y adolescentes relacionadas con este tipo de retos que además viene desde hace tiempo, esto viene desde el 2009 inclusive. En países, por ejemplo, estuve viendo como Australia, Suecia, Países Bajos, países de Europa, este tipo de cosas se venían dando, sobre todo como retos en plataformas digitales, donde justamente el adolescente lo que busca es la aprobación a través de likes y de número de visualizaciones. Y ese reto también busca de alguna manera reafirmar al adolescente y busca como un sitio como de pertenencia y de liderazgo a través de retos que pueden poner en riesgo sus vidas. De allí, bueno, la importancia de nuestro trabajo como especialista de la salud mental, con la comunidad educativa tiene que abocarse a trabajar en este tipo de temáticas porque no es solamente el colegio en sí, sino todo lo que tiene que ver con los padres, con la comunidad en general, porque algo estos son señales de alerta. Exacto. Que de alguna manera nos invitan a pensar que algo no estamos haciendo bien. Hay muchos vacíos en los adolescentes y muchas necesidades y carencias que creo que se están visualizando pues a través de este tipo de conductas, Estábamos justamente, que lo ponen en riesgo. Estábamos justamente, señora Gladys, hablando hace unos minutos con el doctor Rafael Rojas de esto que incluso ha sido un caso a tratar, a abordar como un problema social durante décadas en Venezuela, por ejemplo, que se le han denominado un término, el usado es huelepega, jóvenes de la calle que utilizaban este tipo de productos, ¿no? Y los han utilizado para mantenerse en un estado, bueno, de efectos, de una especie como de estupefaciente. Pero entonces cuando uno lo traslada esto también al ámbito de los colegios, me gustaría su reflexión al respecto, ¿no? Como dice usted, se está dando señales, pero aquí cuál es como padres la respuesta que debemos dar y como comunidad también educativa. Sí, por eso te insistía en el tema de la prevención. Tenemos que trabajar todo lo que tiene que ver con el área cognitiva, el desarrollo de conocimientos, pero más que eso es el desarrollo. Hace poco estuve en un foro chat que tocaba este mismo tema y pues yo creo que la respuesta es que tenemos que desarrollar en nuestros jóvenes competencias para la vida, competencias a nivel de inteligencia emocional, competencias para entender cuándo en algún momento yo debo aprender a decir que no, porque eso me puede poner en riesgo y eso no tiene que ver con el autocuidado que yo tenga de mi propia salud, tanto física como mental. Cosas como los derechos, nuestros derechos a nuestra propia integridad personal,
Y bueno, y de allí que hay programas en estos momentos que yo conozco que se están desarrollando en colegios, de programas de prevención que se llaman de educación emocional. Y estos programas lo que buscan es justamente, bueno, lograr estas competencias para la vida, que tiene que ver con el desarrollo del autoconocimiento, de habilidades sociales, de la empatía, de la toma de decisiones asertivas. Entonces, bueno, sí, me pueden decir, haz este reto, pero ¿qué tanto yo puedo aprender a decir que no? Pues, y entender que lo primero está la preservación mía como ser humano. Y además, pues estamos tocando específicamente este reto que ha sido noticia con las consecuencias que acabamos de comentar de intoxicación en colegios de Venezuela, que se llama Chroming, pero ha habido muchos tipos de reto, incluso algunos de Sí. algún tipo de postura física también que Ujú. arriesga la vida de quienes asumen el reto, estos retos viralizados por las redes sociales. Y aquí también con el doctor Rafael Rojas como médico, inmunólogo, reumatólogo, alergólogo, justamente repasando las consecuencias, porque además hay los otros que son de medicinas. Creo que hay uno Correcto. reciente que se ha sumado a esto, que es por haber tomado un tranquilizante o un antidepresivo en exceso y bueno, Ujú. el acceso también que se puede tener dentro de las dinámicas familiares a ese tipo de productos. Doctor, me gustaría también su reflexión. Yo creo que hay dos instancias que debemos trabajar, ¿no? Una es la instancia familiar y otra la instancia institucional, porque tampoco podemos obviar que las instituciones tienen su papel preponderante acá. Y Ujú. el enfoque, yo lo homologo mucho con el enfoque a las drogas, porque tal vez, y no sé si la psicóloga estará de acuerdo conmigo, pero es una opinión muy particular, probablemente el enfoque etiológico podría ser similar. Adolescentes deprimidos, adolescentes que tienen una separación, por ejemplo, familiar, unos divorcios, toda esa serie de aspectos también pueden llevar al paciente, al adolescente a que consuma droga o a que se exponga a este tipo de tóxicos. Y todo está Ujú. condicionado, claro, no condicionado, todo está aderezado por las redes sociales. Pues es muy fácil que en una red social se meta uno y consigue inmediatamente el reto del Chrome. Entonces también es responsabilidad de los padres, que los padres tienen que vigilar, supervisar el acceso que tengan a las redes sociales y siempre hablar en función de salud biopsicosocial, que es muy importante, salud mental, salud física y salud del entorno social. Y por supuesto, eso es lo que nos está fallando, ¿no? Ujú. Sí, a mí me gustaría también preguntarle a la especialista, a la psicólogo clínico Gladys García, ¿cómo ha visto el comportamiento en general, ¿no? En las diferentes etapas de nuestra existencia? Por ejemplo, la información que usted maneja de lo que fue de la generación X, el comportamiento en la adolescencia, en la niñez, o la generación millennial, ahora con la centennial y la que viene abajo. Pregunto porque es que no es el único reto que se ha viralizado que arriesga la vida. E incluso hay uno que llaman el blackout, el challenge de blackout, que es simular asfixia. Una niña de 10 años murió y sus familiares Uh-huh. actuaron contra la red social. Entonces, cuando uno ve estas cosas, dice, esto en algún momento de nuestra etapa anterior, de, ¿sabes?, de las generaciones anteriores, ¿ocurrió de alguna manera, o sea, de otra manera, pero ocurrió o esto es algo que viene sumándose en el comportamiento absurdo, peligroso, y en este caso de los niños, niñas y adolescentes por la existencia de ahora el mundo digital? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, bueno, yo aparte de psicólogo clínico también he estado mucho en el mundo escolar y una de las cosas que yo vengo viendo es que mucho de lo que pasa tiene que ver con los cambios sociales, que en el contexto social en el que estamos, en donde los padres están poco tiempo con sus hijos, donde hay una necesidad de supervivencia, donde hay una cantidad de factores que anteriormente quizás en nuestra época nosotros teníamos las posibilidades, bueno, de tener a papá y mamá con nosotros, de que nos acompañaran a las actividades, que estuvieran quizás mucho más cercanos a nosotros. En este momento, pues, es bastante difícil por temas económicos, por temas laborales, bueno, y estos vacíos de los que, y coincido con el doctor, de alguna manera se visualizan en este tipo
de conductas que buscan la autodestrucción, ¿no? Porque quizás de fondo haya una depresión, quizás de fondo haya una ansiedad, quizás el adolescente no ha terminado de decir lo que siente, y esto es como una cortina de humo de lo que hay detrás. Y lo que hay detrás muchas veces cuando tú conversas con ellos, yo he tenido la posibilidad de trabajar con muchos grupos de jóvenes, es eso, es la soledad, es la carencia, es la falta de un contexto familiar bien estable, que de alguna manera hay una comunicación fluida. A mí me impactó hace poco con niños de edades de 8 años que comentaban que bueno, que sus padres o sea, estaban todo el tiempo en las redes sociales, estaban viendo cómo habían quedado, cuántos likes tenían, pero a la hora de conversar con ellos no conversaban con ellos, no los miraban a los ojos. O sea, creo que la comunicación se ha distorsionado muchísimo y también los valores, o sea, valoramos es cuánta popularidad tenemos en cuanto a bueno, cuántas personas hacen comentarios positivos de mí, y eso te hace una idea de la construcción de cómo la persona se va viendo. Bueno, soy aceptado socialmente, entonces soy bien, soy popular, soy cool, pues, como ellos dicen. Pero realmente lo que se sabe es que no es eso lo que somos como personas, o sea, lo que somos es lo que tenemos, pues nuestra forma de ser, nuestra personalidad, nuestros sueños, nuestras metas, va más allá de una red social. Nuestra vida no es una red social. Ah, no, Sí, totalmente. y Gracias. hay un concepto interesante que es el concepto de la globalización. La globalización, que puede ser muy buena, también tiene un lado negativo, que es que yo puedo tener acceso a mala información o a información totalmente perjudicial por el efecto de globalización. Yo en Venezuela puedo tener contacto en China con una persona que practica todos estos tipos de retos, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto importante. Por eso es que uno tiene que estar encima de la Sí, gente. exacto, porque además de reforzar la identidad, la personalidad del hijo, también, pero igual, son etapas muy vulnerables y siempre puede haber peligros y amenazas, como dice usted, se le pone más fácil con esta globalización de Sí. encontrarse con cualquier degenerado, o también incluso una persona que esté transitando por la misma inestabilidad, como explica la señora Gladys, que conectan al final y se pasan esa información, que lo que, bueno, puede originar incluso hasta la pérdida de la vida. A los 2000 gracias por haber estado con nosotros, haber Encantado. compartido su punto de vista, cada uno dentro de su especialidad. Gladys García como psicólogo clínico, colaboradora de SECODAP, y al doctor Rafael Rojas como médico inmunólogo, reumatólogo y alergólogo, miembro titular de la Sociedad Latinoamericana de Asma, Alergia e Inmunología, entre otros cargos. Que tengan una feliz tarde, y esto, bueno, es un Gracias. panel para la reflexión de todos. Ahí se los dejo, me incluyo, 2:33.